Cuando nace mi hermana, él está accediendo y mi hermana está ahí. ¿Al lado tuyo? Al lado mío. Y él está ahí encima mío. Mi mamá iba a comprar siempre lo de la comida y era cuando él hacía las suyas. Él no necesitaba mucho tiempo para hacer las cosas. Él solo con que mi mamá saliera a comprar lo de la comida, que era el tiempo que él hacía sus cosas, ahí, ya. ¿Y volvió tu mamá y qué sucedía? Nada, como si nunca hubiera pasado nada. Es el padre de mi hermana, se llama John Jairo. ¿Tú recuerdas cuántas veces Fueron muchas. Fue más o menos desde los 9 hasta los 12 años. cómo te intimidaba? Él básicamente me decía: usted no puede decir nada porque a su hermana se la van a llevar al bienestar familiar. Decidió hablar, contar mi historia. ¿Qué te dijeron? Que no me creían porque yo no tenía el perfil de una niña. Me llega una publicación a mi Facebook donde se dice que lo buscan. Pero uno de los comentarios me causa mucha incertidumbre porque dice: ¿Qué sabes de él en este momento? él en Colombia no está. Mi hermana encontró unos videos de él en YouTube siendo pastor. Le está predicando la palabra de Dios en Barcelona, España. ¿Tú sabes que eso sucede? Dios. Pues vamos para eso. Vamos para eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. Hoy traemos una historia de nuestra querida Ala. Una historia tristemente pero que también nos va a permitir identificar las diferentes metodologías que tienen los abusadores para intimidar y tratar de impedir que las víctimas denuncien. Pero bueno, como naturalmente es una política acá del podcast, primero queremos escuchar tu historia, quién eres, qué haces, y después ya entramos a los hechos. Bienvenida, mi querida Dala, acá vamos para eso. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Dala Valentina. Tengo 24 años. Soy profesional en ciencias del deporte y la educación física. ¿Cuánto llevas ejerciendo y qué haces específicamente? Llevo ejerciendo más o menos 2 años. Actualmente soy entrenadora de un campo minero, petrolero, perdón, en Rubiales. En Rubiales, en el Meta, ¿es? Sí, en el Meta. Soy la preparadora física y la encargada de las pausas activas de las empresas. Ah, buenísimo. Importante, además. Sí, ¿Mucha gente? demasiados hombres. Ok. Demasiado. ¿Y cómo te pareció a ti ese panorama? A raíz de todo lo que me pasó, creo que he generado como una barrera de protección donde aprendo de los hombres, ¿sí? Y de una u otra forma aprendo a conocer cómo son sus patrones. Eso me ha ayudado mucho y ya. Ok, mi querida Ala. Cuéntame un poquito sobre tu familia, cómo está compuesta. Bueno, principalmente crecí en una familia amorosa. Yo no soy muy afectiva, pero mi familia sí lo es demasiado. Crecí en una familia cristiana, con un padre ejemplar, una madre ejemplar, muy echada para adelante. Mis 2 hermanos, cada uno pues con su mamá y su papá. Y ya crecí con una familia demasiado unida. Mi abuelita también, demasiado como familiar. ¿Dónde creciste? Nací acá en Bogotá, me crié un tiempo en Usme, Ujú. en el barrio La Aurora, y de allí paso a la localidad de Bosa. Allí pues pasó toda mi infancia y es donde empiezo como el tema de la universidad. Ok. ¿Ese primer núcleo familiar que tenías con tu padre y con tu madre fue en Usme? Fue en Usme, y ellos se separan alrededor cuando tengo 6 años, hasta más o menos creería que los
8, 9 años más o menos. Y a los 8 o 9 años, ¿qué pasa con tu familia? Bueno, mi mamá se separa de mi papá cuando tengo yo 6 años. Mi mamá conoce a una persona. Esta persona llega con como pintando todo color de rosas, ¿sí? ¿Quién es él? Es el padre de mi hermana, se llama John Jairo. Ok. Llega con una actitud normal, ¿sí? Eh, donde no se le ve ninguna maldad, nunca. Porque haces énfasis como con esa, o cómo podrías definir tú esa actitud normal y como que no hace daño, cómo lo podrías decir, o por qué te genera esa impresión. Porque siempre fue como muy amable con toda la familia, o sea, nunca se le vio como esa actitud como de pronto de una persona violenta o abusadora. Nunca se le vio así, se vio una persona aparentemente, pues, normal. Sin ningún comportamiento raro, No, algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas o algo. no, no, incluso él lo que nos contaba era que él era copiloto de Avianca. Ok. Entonces, pues nosotros al copiloto de Avianca, pues uno espera que esas empresas, pues estudian muy bien a las personas y de cierta manera las actitudes de esas personas. Entonces nosotros, pues nunca vimos, digamos, ese, esa actitud de pronto extraña, eh, eso. Ok. ¿Cómo empieza a ser esa relación familiar? ¿Cómo veías tú esa relación de él con tu mamá y cómo empieza a él a vincularse con tu familia? Como te digo, al principio todo muy color de rosas. em, Ellos salían a pueblear, le gustaba mucho viajar, entonces salían a pueblear y digamos que nosotros no teníamos muchos recursos en ese momento. Es cuando mi mamá se iba a vender CDs con él a pueblos. Entonces vimos como una figura donde respondía, ¿sí? Y estaba ahí como para nosotros. Mm. Eh, ¿Cómo era el tema de ir a vender CDs? ¿De qué tipo o cómo era el asunto? Él era cristiano en ese tiempo. Entonces iban a vender muchos CDs cristianos, se iban en el carro. Yo incluso en muchas oportunidades los acompañé a vender CDs y bolsas de basura Ok. por pueblos. Ya, pero siempre había algo que marcaba y era que nosotros no nos podíamos subir al carro comiendo. O sea, él eso lo veía como terrible. O sea, si nosotros nos subíamos al carro de él, porque siempre nos recalcó, es mi carro, sí, no nos podíamos subir comiendo o que le hiciéramos reguero. O digamos que se empezaron a ver actitudes, pero muy mínimas, nunca como algo súper grave. Cuando tú dices no nos dejaba, ¿a quién más hace referencia? A mi mamá y a mí. Sí. Ok. Ujú. Empiezan a ver como unos comportamientos ahí un poco Sí, complejos. sí, ya después de cierto tiempo es que mi mamá decide ir a vivir con él Ok. y es donde empieza esta pesadilla. Ok. ¿Dónde vivía él? Él vivía en Soacha, en Ciudad Latina, con la mamá. Ok. Entonces tú estuviste en Usme, después fuiste a Osa y vas para Soacha. No, él vivía en Soacha con la mamá, pero nosotros nos fuimos a Bosa, nos quedamos en Bosa, cerca donde vivía mi abuelita. Ok. Entonces él vino a Osa. Ujú, él Ok. vino a Bosa. Más o menos en qué año fue eso, mi querida Ala.
Yo recuerdo que tenía 9 años. Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirles el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Es decir, hoy tienes 24. Como en el 2009. 2009, ok. Muy importante las fechas y ya te voy a decir por qué. Como en el 2009. ¿Cómo empieza a ser esa convivencia con él ya en tu casa? Bueno, digamos que todo empieza porque empezamos a mudarnos y él me empieza a ayudar a armar mi cama. Yo dormía era una casa de 3 pisos. Yo dormía en el tercer piso, ellos vivían en el segundo, dormían ellos. Y pues abajo queda la sala, bueno. En ese tiempo, él no súper amable, súper, ven, yo te ayudo, ven, sí, como una figura paterna. Aunque a mí nunca me ha faltado esa figura porque mi papá, gracias a Dios, siempre estaba ahí conmigo. Bueno, en ese tiempo, ahí empezó todo. Mi mamá iba a comprar siempre lo de la comida y era cuando él hacía de las suyas. Siempre veo frente a cualquier ausencia de tu mamá. Sí, pero sobre todo él no necesitaba mucho tiempo para hacer las cosas. Él solo con que mi mamá saliera a comprar lo de la comida, que era el tiempo que él hacía sus cosas, ahí, ya. Pero él accedía a mí de una manera como muy amable. Él me decía, por eso no me gusta que me digan Valentina. Él me decía, vale, baja por un dulce. Pues yo en el tercer piso, yo lo vi como siempre lo vi, como una actitud tan sobreprotectora, tan ven, yo te ayudo, tan amable, pues nunca vi como ese momento donde yo dijera, voy a pasar algo de eso. Yo accedo. Pero además no tenías por qué entrar a prever que eso iba a pasar, mi querida Dala, porque eras una niña. En tu cabeza estaba jugar, disfrutar, reír. No bajo ningún escenario podías tú entrar a prever que iban a suceder actos delincuenciales y criminales en contra tuyo. Entonces, creo que ojalá nunca te hayas reprochado por eso, porque como no tenías la madurez mental, ni la suspicacia, ni la malicia para poderlo prever. Pero sí me eché mucha culpa porque yo decía de pronto, fue culpa mía y la sociedad a veces se encarga de culparte. Entonces, bueno, a los 9 años él me dice, baja por un dulce. Es cuando yo accedo a bajar. Mi mamá no está en ese momento, ella está comprándolo de la comida y es cuando él empieza sus abusos. Sí, empieza con caricias. Yo solo trataba como de correrlo, pero pues él era muchísimo más grande que yo. Pues mi fuerza de una niña de 9 años pues no era nada dimensionado a la fuerza de él. Empieza así, él me empieza a decir que yo no puedo decir nada, y empiezo yo a normalizarlo. Sí, empiezo yo a normalizar todas las acciones que él hacía. Empieza, digamos que el tema ya de el acceso, ¿sí? Donde yo, lo que te digo, trato de quitármelo, pero no puedo. Tengo como un, ¿cómo puedo explicarlo? Como un recuerdo muy marcado y es cuando nace mi hermana, él está accediendo em, y mi hermana está ahí, ¿Al lado tuyo? al lado mío. Pues era una bebé todavía y él está ahí encima mío. Digamos que es algo que me marca mucho porque siempre he tenido muy buena relación con mi hermana, ¿sí? Y aparte de eso, él fue siempre, cuando vivimos con él, fue un hombre maltratador, le pegaba a mi mamá,
él era el que pagaba la parabólica en la casa y cuando quería me quitaba la parabólica, me desconectaba la parabólica. Nos escondía las ollas para no poder cocinar. O sea, ahí se vio quién era realmente. Mi querida Ala, ¿tú recuerdas cuántas veces tipo te abusó? Fueron muchas, muchas. Fue más o menos desde los 9 hasta los 12 años. Pero siempre estuve amenazada por él. Cuando nace mi hermana, como te digo, tengo muy buena relación con mi hermana. Y cuando estaban esos momentos de violencia entre él contra mi mamá, yo lo que hacía era esconder a mi hermana debajo del comedor. Con tan solo 2 años y yo le decía, hermana, tranquila, que todo va a pasar. Mucha gente de pronto me dice, ¿por qué no denunció antes? Pero siempre lo hice fue por tratar de proteger a mi hermana. Ya iremos a esas valoraciones prejuiciosas y entender por qué solo demuestran prejuicios de revictimización. ¿En qué momento o qué pasaba por tu cabeza cuando sucedían estos abusos? ¿Qué pensabas tú en ese momento? ¿Qué creías que debías hacer? Tu cabecita, ¿qué te decía? Muchas veces dije, esto no está bien, pero al verlo tan repetitivo, lo normalicé. Al inicio tú decías que no estaba bien. Sí, pero después de un tiempo lo normalicé. Entonces ya era como algo normal, ya era algo rutinario. Sí, como que bueno, ya yo bajaba porque sabía que él iba a hacer eso y ya. Y la metodología casi siempre era la misma. Sí, él siempre me decía, baja que te va a dar un dulce. Y pues uno inocente a esa edad, pues, y lo que te digo, trataba muchas veces como de quitármelo, como de decirle no, pero él solo se quedaba callado. Él ni siquiera me decía como algo, sino solo se quedaba callado. Y ya, Y volvía a tu mamá y ahí qué sucedía. nada, como si nunca hubiera pasado nada. Nada, yo solo me subía, como si estuviera todo normal y ya. ¿En algún momento decidiste contarle a tu mamá? Sí, resulta que yo, bueno, a mí me cuidaban en una casa donde había un hombre Ujú. y mi mamá siempre ha sido una mamá muy protectora, pero pues uno no termina de conocer a la gente. Es allí donde mi hermana, donde mi mamá me pregunta, vale, el día que te hagan algo, me cuentas. Yo solo me pongo a llorar. De inmediato. Ellos ya estaban mal, ellos ya estaban muy mal por esa violencia que vivíamos nosotros, pero seguíamos conviviendo en la misma casa. Él dormía en una habitación y yo con mi mamá dormíamos en otra. Y pues mi hermana. Y es allí donde yo empiezo a llorar y me dice, ¿qué pasa? Yo le digo, mami, pasó esto, esto, esto. Mi mamá se levanta enfurecida a la otra habitación donde está él y lo empieza a tratar mal, le empieza a decir de todo. Y él solo o sea, hacía como, ¿qué? Yo no he hecho nada, yo las voy a demandar por calumnia, ustedes están locas, era lo único que nos decía. Tú me mencionaste en algún momento que él ejercía como unas estrategias de intimidación hacia ti. ¿Cuáles eran esas estrategias o cómo te intimidaba? Bueno, él básicamente me decía, usted no puede decir nada porque a su hermana se la van a llevar al bienestar familiar. ¿Eso te lo decía en qué momento? En todo momento. Siempre que abusaba de ti Sí. te lo decía. Sí, en todo momento, pero o sea, durante el momento donde abusaba no hablaba, era después que él me decía eso.
Usted no puede decir nada porque a su hermana se la van a llevar al bienestar familiar. A su mamá la voy a demandar por calumnia y se la van a llevar a la cárcel. Y pues a usted no le van a creer porque es una niña. Era constante, constante. Cuando yo decido contarle a mi mamá, se empiezan a ver acciones mías donde me empiezo a hacer daño. ¿Cuántos añitos tenías ahí? Yo tenía 13 años. Cuando mi mamá dice no más. Y ella decide que nos vayamos de la casa, de ahí de donde estamos viviendo. ¿Todo eso fue a raíz de eso? Sí, a raíz de la violencia, a raíz de que mi mamá siempre me creyó, pero igual, o sea, siempre estuvo ahí creyéndome. Ella solo me decía, ¿qué quieres hacer? Pero yo le decía, mami, yo tengo miedo, ¿sí? Ya después es cuando él sigue amenazándome y yo digo, es mentira todo. ¿Cómo eran esas amenazas? Así, siempre era con que a mí nunca me iban a creer, que yo era una niña, que a mi hermana se la iban a llevar al bienestar familiar. Siempre fue así. ¿Y eso qué generó en ti? Miedo y siempre traté de proteger a mi hermana. Siempre, pues no quería que lo que me pasara a mí le pasara a ella. Entonces siempre traté de protegerla y por eso nunca denuncié. Entonces es cuando yo veo que me llena el miedo y digo, es mentira todo. ¿A quién le dijiste que era mentira esto? A mi mamá y pues ya se había enterado más familia. Entonces es cuando yo decido decir, es mentira. ¿Cómo fue eso, mi querida? Yo le digo, no, mami, pues todo lo que pasó fue que me lo inventé. Y mi mamá, ¿cómo así? O sea, mi mamá me creía en el fondo. Ella sabía que algo me estaba pasando. Sí, pero pues por otro lado no sabía, estaba entre la espada y la pared. Entonces yo cuando decido decir que es mentira, todo el mundo se viene en contra mía. Cuando dices todo el mundo, ¿quién fue? Mi familia. ¿Qué te dijeron? Me decían que primero que no me creían porque yo no tenía ¿Quién te decía eso? una tía. Yo le decía, pero entonces ¿cómo es el? ¿Tengo que esconderme o no hablo? ¿O cómo tengo que hacer para que piensen que sí fui? Después me dicen, no, usted no puede volver a la casa, a tal casa, porque allá está su abuelo y después se va a inventar que él también la usó. Entonces yo digo, o sea, esa es mi familia. ¿Mm? Las personas que yo a veces pensaba que iban a estar ahí para mí. ¿Mm? Empiezo ya es con el tema del psicólogo y esta persona, John, al ver que pasó todo eso, él le dice a mi mamá que tengo que hacerle una carta pidiéndole perdón por dañar su buen nombre. Yo, pues, en medio de todo mi sufrimiento, pero me lo guardé yo, siempre. Nunca traté de expresarlo porque pues ya había dicho que era mentira. Yo no me iba a poner a decir otra vez que era verdad. Porque me decían, usted de pronto es como el pastorcito mentiroso y ya no le van a creer. ¿Alguien te decía eso? No, yo Sacabas esas conclusiones producto de la manipulación. Ujú. Entonces, me acuerdo tanto que fue en el centro comercial Milenio, en Patio Bonito, donde nos citamos con él y yo empiezo a hacer la carta, pero yo lloraba mucho y yo decía, o sea, dentro de mí, yo decía, yo haciéndole cartas a un hombre que me ha hecho tanto daño. ¿Quién estaba ahí contigo? Mi mami. Mi mami estaba ahí conmigo.
¿Y Pero cómo fue ese momento? fue un momento que me marcó demasiado, demasiado, porque lo que te digo, yo dentro de mí decía, ¿cómo voy a pedirle perdón a alguien que me ha hecho tanto daño? Después de eso, él decía, donde ustedes lleguen a demandar o algo, yo ya tengo la carta. O sea, él ya veía eso como su mecanismo de defensa, donde yo no tenía nada, pero él sí tenía todo. Es así, así pasó mucho tiempo. Ya después de que yo dije que fue mentira, ya todo quedó así. Ya nadie volvió a preguntar nada. Tú seguiste viviendo en Bosa. Yo seguí viviendo en Bosa. Parte de Bosa, como Kennedy. Okay. Pero ya con mi mamá. En otro lado, ya con mi hermana, pues ellos ya se habían separado, pero él seguía insistiendo con ver a mi hermana. Yo le decía, mami, no se la deje llevar, no es que se la lleve. Ella me decía, pero ¿por qué? Mami, no, no, ¿para qué? ¿Para qué si siempre ha sido un padre ausente? ¿Para qué? Y mi hermana lloraba. Ella lloraba y ella decía que ella quería ver a su papá, que ella quería ver a su papá y que quería ver a su papá. Y en el colegio les ponían a dibujar cosas y mucha gente, muchos niños dibujaban su papá y su mamá. Mi hermana no dibujaba a su papá y su mamá porque pues ella decía que su familia no estaba completa. Y así fue por mucho tiempo. Yo solo traté de cuidarla a ella siempre y no permitía que él se la llevara, porque yo decía, si me hizo daño a mí, se lo puede hacer a ella, que es tan solo una niña. Así fue por mucho tiempo. Eh, ya después yo tengo una pareja Ujú. ¿A qué edad tiene ya tu pareja? a los 18 años. Tengo una pareja no fue lo más sano que tuve, pero fue una relación que me enseñó bastante y esa persona, pues yo no podía tener nada, encuentros con él porque me daban muy duro. Tenía muchos recuerdos, muchas cosas se me venían a la cabeza. Entonces digamos que cuando empiezo mi vida sexual, Ujú. eh, me daba muy duro. Y él me pregunta qué me había pasado. Es cuando yo decido contarle a él y él, pero yo le digo que mi mamá piensa que es mentira, que toda mi familia piensa que es mentira. Cuando tú te refieres a toda tu familia, ¿terminas en tu familia materna y paterna? Materna y paterna, sí señor. Ya él decide escribirle a mi mamá y le dice, señora Milena, yo tengo que hablar con usted, Tu expareja. mi expareja. Ella le dice, sí, claro. Pues él va a la casa y es cuando él decide decirle a mi mamá que pues que todo lo que yo le había contado alguna vez había sido verdad. Ahí lloramos, ahí ella me pidió perdón, pues porque ella siempre estuvo ahí, pero no sabía qué hacer porque pues yo le había dicho que había sido mentira y después verdad y así. Entonces ya terminó mi relación porque pues no fue muy sana, pero pues sí me dejó muchas enseñanzas. Pero más allá de cualquier cosa, no te des palo por las primeras relaciones que uno tiene, que siempre son un poquito conflictivas y tormentosas. Sí, un poquito tóxicas. Exactamente, lo importante es ir aprendiendo a raíz de eso. ¿Y qué pasa con tu mamá una vez ella se entera que todo fue verdad? Una vez ella se entera, ella me dice, bueno, vale, ¿qué quieres hacer? Yo le decía, no, mami, todavía no es momento. Mi hermana todavía no sabía y yo no quería dañarle esa imagen de su figura paterna. Yo le decía, yo no quiero que el día de mañana ella me diga, es que por su culpa mi papá está en la cárcel. Es que por usted mi papá está en la cárcel. Nunca quise eso, siempre traté de protegerla a ella y pues su imagen.
Entonces traté como aguantarme todo el dolor que tenía por protegerla siempre a ella. Ya después pues quedé así, pero pues ha sido algo que me ha marcado demasiado. Yo no soy una mujer como que le tenga rabia hacia los hombres, porque pues no lo que uno me hizo lo tienen que pagar todos, ¿sí? Pero sí aprendí a conocer muchos patrones de los hombres. Yo juego fútbol y me he rodeado de muchos hombres. Entonces aprendí a descifrarles sus actitudes, aprendí a conocerlos un poco más y creé esa barrera donde yo no me dejaba, donde siempre fui como me decía que era machorra, porque era muy brusca con los hombres. Y así creé esa barrera, esa defensa, hasta el día de hoy, que es cuando ya decido hablar. ¿Me decidiste hablar de qué manera? Bueno, mi hermana se entera de lo que el padre me hizo alrededor como el año pasado más o menos, por una discusión que tuvimos. Y yo le dije, bueno, su papá esto y esto. A ella que le tocaran su papá se ponía muy triste, la verdad, porque lo que te digo siempre, esa figura paterna ha sido tan ausente que a ella le ha dolido mucho. Entonces yo decido con mi mamá decirle, y mi hermana pues se pone muy triste, llora, pero yo digo ya pude descargar un poco lo que tenía. ¿Cómo te sentiste? Aliviada, pero nunca he podido sentarme con ella y decirle, su papá me hizo esto y esto. No puedo. Yo me siento con ella y me derrumbo. ¿Por qué no puedes? ¿Qué sientes que te lo impide? Yo creo que el amor que le siento a ella, como es que no sé ni siquiera qué es bien. Solo no quiero lastimarla. Mi querida Adela, yo creo que en este tipo de escenarios muchas veces el hecho de ocultar lo sucedido puede dañar más en el largo plazo a las personas, porque tal vez las relaciones de amor que tú tienes con tu hermana, con tu mamá naturalmente, tienen que construirse sobre la verdad, porque ella también tiene derecho en conocer lo que sucedió con un ser amado que eres tú. Y en la medida en la que ella cada vez adquiere más edad y mayor madurez para entender los escenarios, las relaciones deben construirse sobre la honestidad, deben construirse sobre la verdad, porque eso hace parte de construir una relación de amor sincero, de un amor honesto, de un amor transparente, porque los actos de amor tuyos hacia ella no pueden basarse en tratar de ocultar tal vez lo más difícil que te ha pasado a ti en tu vida y que a raíz de todos esos escenarios que has ocultado, eso ha afectado tu vida en diferentes formas y en diferentes maneras. Parte de tu liberación, parte de tu resurgimiento tiene que ser a partir de hablar con la verdad. Porque muchas veces en la vida, para uno poder estar bien con los demás, tiene que estar bien con uno mismo. Y yo te pregunto en este momento, mi querida Dala, si tú te sientes bien contigo misma frente a eso. Ahora mismo, sí. De pronto encontré más paz al poder expresarme. Sí, al poder decir y hablar no solo por mí, sino hablar por tantas niñas que de pronto están detrás de todo esto y les da miedo el hablar por ser juzgadas,
porque lo que te decía yo al principio, a veces la sociedad solo se encarga de decirte, es que por su culpa pasó eso. ¿Tú crees que por tu culpa pasó eso? Mucho tiempo sí me eché culpas. ¿Y qué pensabas? Decía, pero yo, ¿para qué bajaba? ¿Para qué quería dulces? Muchas veces. ¿Y tú crees, mi querida Dala, que eso lo iba a parar a él? No, yo sé que no lo iba a parar, pero como lo normalicé, dije, pues fue culpa mía porque nunca hablé. Mi querida Dala, muchas veces nosotros somos súper inclementes con nosotros mismos. Y a raíz, obviamente, de esa sociedad en la que tú y yo crecimos, en muchísimos escenarios nos llevaron a pensar que la responsabilidad estaba en la niña por bajar a por el dulce, en buscar por el dulce, pero tú tenías 9 años, querida. Eras una niña que en su inocencia e inmadurez y en su gran inocencia, naturalmente, no podía pretender que una supuesta persona que se estaba presentando como una persona buena, que no rompió un plato, iba a cometer esos actos tan aberrantes contigo. Que también es un buen momento y muchas veces todos los necesitamos, y más las personas que han pasado por procesos traumáticos. Necesitamos hacer las paces con nosotros mismos. Necesitamos ser un poquito más indulgentes, más suaves con nuestro yo del pasado, porque no tenían las herramientas para decidir y para pensar como lo estás haciendo hoy. Pero algo más importante de todo, la culpa siempre está en el abusador, la culpa siempre está en el violador, la culpa siempre está en el ladrón, la culpa siempre está en el feminicida, en el homicida, en el extorsionista. Y eso es algo que tú te tienes que llevar en tu corazón, porque tal vez el punto de partida que hay que entender es que hubiera sido una niña de 2, de 3, de 9, de 12, una mujer de 18, 25, de 50. La responsabilidad siempre está en quien comete el delito, no quien lo sufre. Ujú. Y eso también tiene que servir de parte para que tú puedas expresar en el momento en el que consideres suficientes los detalles y las particularidades que quieras compartir con tu hermana. Porque créeme que a ella le va a servir muchísimo más en el largo plazo, en una sociedad como esta, donde las mujeres tienen prácticamente una sentencia de muerte, una sentencia a ser violadas simplemente por el hecho de ser mujeres, que ella entienda que ese tipo de cosas no son amor, que ese tipo de cosas sucedieron y fueron delitos, y que la responsabilidad es del que comete el delito, nunca de la víctima. Sí. Y eso es muy importante. Y así todas las personas que hayan señalado estaban totalmente equivocadas. Es decir, todas las personas que en su momento consideraron que tú podías ser responsable de esto, estás totalmente equivocadas. Porque eso tiene un nombre, se llama revictimización. Entonces no fue suficiente con que este tipo, presuntamente, te violara, sino que ahora tú tenías que cargar con la culpa de que todas las personas que decían protegerte, cuidarte, creerte, te llamaban a ti como la responsable de esto. Y ese es un momento en el que es muy importante que la vergüenza cambie de lado. Tú no tienes acá por qué avergonzarte de absolutamente nada. Tú más bien tienes que sentirte orgullosa de que eres una mujer valiente que en este momento de su vida está empezando a resignificar muchísimas cosas. Y entender que la responsabilidad está del lado del que comete los delitos, no de la víctima. Que la responsabilidad no está del lado de la niña inocente e ingenua. Que esos calificativos no son defectos, sino son virtudes. Y que no puedes sentirte responsable por eso. Y que todos necesitan conocer la verdad sobre las cosas, incluso sobre sus propios padres y sus propias madres. Porque finalmente yo sí estoy seguro que siempre a uno la verdad lo va a hacer libre. Ujú. Esto lo pusiste en conocimiento de las autoridades finalmente.
Sí, aproximadamente en mayo empiezo un proceso en fiscalía ¿En mayo de qué año, mi querida Ala? este año. De este año 2025. Decido alzar la voz y decir, ya no puedo más, no me puedo callar más. Yo soy muy creyente y yo le pedí a Dios mucha valentía porque esto tiene que ser para valientes también. No tengas una sola duda de eso. Y decido hablar, contar mi historia, porque me llega una publicación a mi Facebook donde se dice que lo buscan a él. Yo veo los comentarios y es donde hablan pues que ha sido un padre ausente, que no responde por sus hijos, pero uno de los comentarios me causa mucha como incertidumbre porque dice es un violador. Yo me voy a la persona que escribe este comentario y me dirijo a ella y le cuento y ella ya sabía de mi caso porque era familiar de la ex esposa de esta persona. Ujú. Y resulta que cuando la niña se entera de mi caso, habla y dice, a mí también trató de abusarme. No llegó hasta el acceso, pero sí hubo un tocamiento. Yo digo, entonces, todo lo que yo dije, entonces sí fue verdad, porque por mucho tiempo dije, ¿será que sí me había inventado eso? Porque lo normalicé, porque yo dije, ¿será que fue producto de mi imaginación? O sea, la mente te juega un papel tremendo, donde tú a veces ni sabes si todo lo que pasaste solo fue un sueño o fue una realidad. Es cuando yo digo, entonces sí, no me inventé todo eso, sí pasó. ¿Tú en algún momento llegaste a dudar? Sí, sí, porque, porque yo creo que él me dejó tan marcado de todo lo que viví, que yo solo quería que fuera un sueño. De pronto era como un mecanismo de autoprotección, como pasan muchísimos escenarios de abuso. Es que prácticamente las víctimas borran eso de su cabeza y solo frente a escenarios muy particulares, que son como una especie de detonantes, empiezan a recordar y a revivir una gran cantidad de cosas. Sí, sí, porque por mucho tiempo quería solo que fuera un sueño. Y cuando me entero del caso de esta niña, digo, entonces sí, sí pasó. Es cuando yo decido hablar y decir, no puedo más, yo tengo que hablar. Ya mi hermana se enteró que era la que más quería. Ya no me puedo callar más, tengo que hablar. Y no lo hablo para que la gente sienta de pronto lástima hacia mí, sino lo hablo para alzar la voz por por esas niñas que tienen miedo de hablar, que tienen temor a ser juzgadas. Hoy decido yo hablar por ellas y decir, ya basta, ya no podemos seguir permitiendo que nos pasen y nos hagan y nos hagan y nos hagan daño y normalizarlo y dejarlo en la imaginación. Si no tengo que actuar. Y si yo no hablo, yo sé que de pronto más niñas vendrán detrás mío y nunca se darán cuenta porque nunca hablé. Entonces esto lo hago es más por ellas. Tú no tienes que dar ninguna justificación. Solamente el hecho de que de lo que quieras hacer, independientemente de cuál sea el escenario, es válido.
parte de tratar de derribar esos juicios a los que a ustedes la someten por ser víctimas, también parte de creer que todo siempre tenga que tener una justificación diferente a que tú quieres que la justicia actúe. Y que además de todo esto, que cada quien saque sus conclusiones, son absolutamente irrelevantes, mi querida Dala. Uno tiene que preocuparse por lo que uno puede controlar, por lo que uno pueda manejar. Y si tú, en tu corazón, en tu alma, en tu conciencia, sientes que esto es la tranquilidad que uno quiere tener cuando busca justicia, eso debería ser lo único que debería importante. Si en este momento tú quieres enviar un mensaje a todas las niñas, niños, adolescentes que estén pasando por esto, que hayan sufrido esas estrategias de intimidación tan fuertes como las que tú viviste, es aún más bonito y altruista, porque estás tomando la decisión de contar una experiencia totalmente dolorosa para ti y tratar de que todas las personas que nos puedan ver o oír puedan aprender de esto. Eso habla de que tienes un gran corazón y que te tienes que sentir muy bien y muy satisfecha por el corazón que tienes, que seguramente en el camino siempre existirán esos juicios por parte de la sociedad, de las personas, pero acá lo más importante es lo que sientes tú y lo que crees tú y lo que tú consideras que se debe hacer. Siempre habrá necios, necias que juzguen, que digan una u otra cosa, pero tú no puedes controlar la opinión que tengan ellos. Pero ¿sabes qué sí puedes controlar? La opinión que te genere esas reacciones que tengan ellos. Y eso hace parte del camino, mi querida. Eso hace parte del camino, poder entender a controlar que solo podemos manejar lo que podemos, lo que está a nuestro alcance. Pero todo lo demás, las reacciones de los demás son opiniones de ellos. Y nosotros sí tenemos el poder de designar la relevancia que le damos a las opiniones de los demás. Todas las personas que hayan estado en una situación así tienen que saber que si son víctimas de un delito, bajo ningún escenario van a poder llevarlos al bienestar familiar si tienen a una mamá como la tuya, que respondía por ti, que te cuidaba. Eso es un escenario totalmente ilógico e improbable desde lo legal. Todas las mamás, todas las que vean que por el hecho, o que les digan, mamás o papás, que por el hecho de denunciar un delito sexual les van a quitar sus hijos, eso no es probable, no es posible. Y por favor entiendan que muchas veces estos son estrategias de intimidación para que ustedes no denuncien, como te pasó a ti. ¿Una carta va a ser suficiente para considerar que no hay delito? Por supuesto que no. Entonces, en medio de la ignorancia abusadora, presuntamente, que de este señor, Don Jairo es que se llama. Sí. Esa carta no iba a servir de nada, querida Ala, no va a servir de nada, porque tú ya lo denunciaste, porque estás dentro de los tiempos legales que se puedan hacer, porque tu testimonio es prueba, porque seguramente vas a poder asistir a una psicología forense, una psiquiatría forense, vas a contar todas las situaciones de abuso que tú viviste, y eso va a servir para probar tu caso. Porque tu testimonio es lo más importante, pero acá lo más importante es que empiecen a existir otros elementos periféricos del lado, alrededor a tu testimonio que sirvan para corroborarlo. El hecho de que tú hayas contado en su momento sirve también. El hecho de que tú menciones cómo esta persona te estaba intimidando es muy importante, mi querida Ala, y cómo él en su momento logró intimidarte, hostigarte, manipularte para que tú no dieras tu versión. Y eso es muy importante que tú se lo cuentes a las autoridades, por favor. Muy, muy, muy importante, a tal punto que te hizo hacer una carta. ¿Era una carta suficiente? Por supuesto que no. ¿Era esa carta suficiente para que el caso no iniciara? Por supuesto que no. ¿Era tu negativa que fuera mentira suficiente para que las autoridades no investigaran? Claro que no. Fallaron muchas cosas. Y hoy no es el momento de mirar para atrás y echar responsabilidades sobre los que conocieron y vieron denunciar. Porque no se necesitaba que tú denunciaras, mi querida Ala.
Solo basta con que mamá, papá, tía, abuelo o cualquier persona tuviera un conocimiento de esos hechos y podría ir a notificarlo, a denunciarlo a la fiscalía. Él puede sentirse muy seguro de que supuestamente tiene cartas y retractaciones y todo esto. Pero acá tu testimonio vale, y quiero que entiendas eso, y es muy poderoso, no solamente para el proceso judicial, sino para todas las personas que estás tratando de enseñarles a través de tu historia, de tu caso. A todos los niños, niñas y adolescentes de este país, todos les dicen que no les van a creer, pero lo más importante es hacerlo, porque en cualquier escenario, cuando uno está en un tema de un delito sexual, pues uno le tiene que creer a los menores y en el caso muy hipotético, como pasa en muy pocos escenarios, que ese tipo de relatos sean mentira, pues se puede comprobar. La fiscalía puede comprobarlo. Entonces dejen de tener miedo de denunciar a las personas porque es que, como decía este presunto abusador, que por tu culpa él iba a ir a la cárcel. No, la culpa no es tuya. Si se dan cuenta cómo acá se tratan de reproducir ese tipo de elementos para tratar de intimidar, la culpa es de la persona que abusa, mi querida Dala. Siempre lo va a hacer. Y lo más importante es que estás dentro del tiempo. Yo creo que lo más importante es ser muy juiciosa con tu proceso, estar constantemente llamando, preguntando, ojalá pues a través de un abogado. Eh, pero mira que también una de las intimidaciones que esta persona trataba de usar en contra tuya era el hecho de poder denunciarlas por calumnia. La calumnia es un delito. Es un delito, en pocas palabras, cuando uno acusa falsamente a otra persona de cometer otro delito. Entonces es como si tú te hubieras inventado los accesos carnales que él hizo sobre ti. Y eso también es muy importante que lo sepas para tu caso. En temas de delitos sexuales están los accesos carnales, que es cuando se introduce pero también están los actos, que son cualquier otro tipo de actuación sexual diferente a la, pero que tiene esa naturaleza sexual para que tú lo lleves también para tu caso y lo puedas postular si así fue que sucedió. Pero pues la calumnia simplemente deja de tener fundamento cuando uno tiene pruebas o elementos de que efectivamente él cometió el delito. Ujú. Entonces, en su momento, para todas las personas que nos están viendo y fueron víctimas de algún delito y en particular de un delito sexual, pues el testimonio es prueba. El testimonio es prueba. Entonces, si ustedes fueron víctimas de ese delito y los están intimidando con acciones penales por calumnia, pues creo que el testimonio es prueba y debería ser suficiente para que ese proceso penal por calumnia no avance ni siquiera bajo ningún escenario. ¿Listo? ¿Qué sabes de él en este momento? Hace poco, hace más o menos un año, mi hermana encontró unos videos de él en YouTube siendo pastor, Pastor. siendo un predicador en Barcelona, España. Él en Colombia no está. Le está predicando la palabra de Dios en otros lugares. Y yo digo, qué triste el ver cómo una persona, un abusador, trata de llegar a la gente por medio de esto. Y muchas veces nosotros caemos en eso, en que porque es pastor, en que porque es el padre, no es pecador, pero no saben qué hay detrás de todo eso. Y es ver también cómo su manipulación llega hasta allá. Trata de manipular por medio de la palabra, por medio de siendo pastor. Entonces, eso es lo último que sé de él.
sé que está en Barcelona, pero como que se la pasa en diferentes ciudades. Sé que allá no tiene papeles. Él se fue hace varios tiempo, pero allá no tiene papeles. Eh, y ya, es lo único que sé, que él no está acá en Colombia y allá está siendo predicador. ¿Cómo va tu proceso penal acá? ¿Te han dicho algo? Hace poco fui a medicina legal para el tema de mi testimonio. Ujú. ¿Lo hiciste con psiquiatra? No, lo hice con un psicólogo y, y ya me dijeron que esperar a ver cómo se mueve el proceso en la fiscalía, pues porque digamos que hay muchos casos de violación de pronto que son más recientes. Em, pues yo les decía, pero sí se puede hacer algo él estando en otro país. Me decían que la Interpol podía hacer algo en todo ese tema, pero pues que sí tocaba paciencia. Claro. Y la Interpol podrá actuar. La Interpol es una unión de policías internacionales, ¿no? Como una organización. Pero en el evento en el que tu caso avance, que esa es la idea y ojalá conminamos a la fiscalía para que suceda de esa manera, eh, cuando hay un proceso penal, pueden tener una circular azul y en el evento en el que el caso avance y esta persona no se presente, como es obvio que no se va a presentar en el caso en el que lo llamen una imputación de cargos, que ya es decirle, venga para acá, que yo tengo una información, un caso que usted tiene que enfrentar. Y si él no se presenta y le dictan una medida de aseguramiento, al darse cuenta que no va a asistir porque está en otro país, ahí sí se expide una circular roja, que es en la que en cualquier autoridad de policía y por supuesto las españolas, estando allá, pues tienen que detenerlo y extraditarlo a Colombia para que pudiera responder, porque tiene una orden de captura vigente acá en Colombia. Y de otro lado, eventualmente en el caso en el que a él lo condenen por este delito. En cualquiera de esos dos escenarios, la Interpol puede operar y detenerlo en su momento para poderlo traer hacia acá. Mm, ok, sí, eso era lo que me decía el doctor. Ujú. Y nada, pues yo digo, bueno, de pronto más que la justicia que se dé acá, sé que hay una justicia divina. Y sé que Dios, todo lo que ha pasado, le va a llegar su hora. Y tendrá que pagar o rendirle cuentas a Dios. Yo quiero que me prometas algo. Señor, ¿Sí o no? sí. Lo primero es que tienes que entender que lo que sufriste fue algo injusto y fue un crimen. Pero lo más importante de todo, y que quiero que me prometas, por favor, que de aquí en adelante tienes que entender que el responsable de tu crimen es tu abusador. Bueno, Ujú. Listo, sí, señor. primera promesa. Primera promesa. Segunda promesa, que además de creértelo tú, se lo tienes que manifestar a los demás. Entre eso es tu hermana, porque creo que es muy importante que ella entienda la verdad de las cosas y que tú fuiste víctima de algo. Y que esas estrategias de manipulación que hoy todavía te limitan, que hoy todavía te hacen por allá en el subconsciente creer que tú fuiste la responsable de esto, las vas a empezar a combatir con todo lo que puedas. Porque esos rezagos de manipulación también están en esa imposibilidad que tú tienes de contarle a tu hermana las cosas. Porque quiero que estés tú bien contigo misma, que cualquier reproche que consciente o inconscientemente le hagas a la Dala de los 9, de los 10, de los 11, los 12 años, es difícil de hacérselo, pero tienes que hacer las paces con eso Ujú. y tienes que consentirla. Tienes que amar esa Dala de los 9 años, de los 12, quererla, comprender y entender para poder liberarte un poco más.
también me tienes que prometer. Esa es la segunda. Vamos para la tercera. Listo. ¿Esas dos te puedes comprometer? Sí, claro. Y la tercera, mi querida Dala, es que tienes que entender que a raíz de esto tienes un trauma. No soy yo el psicólogo y no pretendo serlo, pero que vas a trabajar en eso. ¿Has tenido asistencia psicológica? Sí, señor, estoy en ese proceso. Ahorita estoy en el proceso de psicología, sino que por el trabajo no puedo estar muy... Bueno, ¿me vas a prometer que eso va a ser una prioridad en tu vida? Sí, señor. Por favor. Listo. Porque a raíz de eso, quiero que me prometas. Bueno, esta es como la cuarta promesa. Voy a quedar acá solo con promesas. Pero y toca hacerles cumplir. Claro que sí. Prométeme que vas a vivir tu vida. Uh-huh. Prométeme, mi querida Dala, que no vas a dejar que esto te determine más. Que todas esas conocimientos y barreras que tú dices, todas esas defensas, murallas que has construido alrededor de tu vulnerabilidad, las vas a bajar. Porque tú te mereces vivir. Tú te mereces vivir tu vida como tú quieras. Porque claro, uno el pasado lo determina, pero no te quita la libertad de poder decidir que eso va a seguir jodiéndote el resto de tu vida. Que no te va a permitir tener una pareja, que no te va a poder permitir desarrollar los planes que tú tienes para tu vida. Eso va de la mano de un proceso psicológico, pero también va de la mano de la voluntad de que te rebeles ante tu pasado, que te rebeles ante esas cadenas que todavía tiene tu abusador sobre ti y te permitas vivir. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bueno, mi querida Dala, muchísimas gracias por venir. Gracias por la generosidad de tu relato. Espero que hoy salgas y te quites un peso de encima y me tienes que cumplir las promesas. Listo. Bueno. Sí, señor. Bueno, y si ustedes creen que tienen un caso que merezca justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.